Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse cómodo. Damos gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dígale que tiene a su lado: hoy salimos diferente. Inclúyase. No le dé solo palabra al que tiene a su lado, sino dígale: hoy salimos diferente de este lugar. Amén. Amén. Damos gloria al Señor Jesús. Todo lo que nosotros creemos y confesamos, Dios lo hace. Porque Dios nos ama tanto. Amén, amén, iglesia. He escuchado muchas veces. Mire, les voy a dar primero el tema: ¿cómo pasar de la carne al espíritu? Este es el tema. ¿Cómo pasar de la carne al espíritu? ¿Cuántos están luchando ahí con la bendición? ¿Y cuál es la bendición? Diga: mi carne. He escuchado muchas veces de la boca de los cristianos, y es decir, seguir a Cristo no es fácil. Seguir a Cristo no es fácil. ¿Cuántos creen eso? Ahora ninguno me dice amén ni me contesta. Ya se fueron todos. Seguir a Cristo no es fácil. Ahora yo les voy a hacer una pregunta: ¿seguir al diablo sí? Nos timbramos, ¿verdad? ¿Cuántos se timbraron? Seguir a Cristo no es fácil para muchos. ¿Seguir al diablo sí? ¿Con quién le da usted miedo andar? ¿Con Cristo o con el diablo? Entonces quiere decir que yo debo seguir a Cristo. Amén. Y que para mí el seguir a Cristo es simple. Seguir a Cristo bíblicamente es simple. O sea, fácil. Fácil. Lo más fácil que nosotros tenemos en la vida es seguir a Cristo. Porque seguir al diablo sí es feo. Y yo te voy a decir algo: si tú no sigues a Cristo, estás siguiendo al diablo, aunque tú no lo pienses, ni lo creas, ni lo medites. Porque no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, hay dos. Si tú no sigues a Cristo, ¿a quién sigues? Te da miedo pronunciarlo, ¿verdad? Entonces vamos a reprenderlo en el nombre de Jesús. Amén. Y esas son expresiones a millones que se oyen, amado, de predicadores, de personas que aún siguen al Señor y están siendo tropiezo para muchas personas aceptar a Cristo en sus corazones. Porque al que usted diga como cristiano: amado, vea, yo me paro aquí al frente, pero seguir a Cristo no es fácil. El que vino por primera vez dice: yo mejor no voy para allá. ¿Y qué tan difícil puede ser aceptar todo lo que Cristo nos da? Porque el evangelio, seguir a Cristo, es ese evangelio que Dios se ha formado para nosotros. Esa buena noticia. ¿Y qué es el evangelio? ¿Quién es Cristo? Propósito de salvación para nuestras vidas. ¿Y usted cree que es malo saber usted que usted ya es sano? ¿Sabe qué es el evangelio? Sanidad, liberación, salvación. Yo no me meto evangélico. Tú eres boba, te vas a meter evangélico. Si apenas tú te metes evangélicos, hasta ahí llegaste.
Y yo te quiero decir algo, cuando tú te metes a evangélico es cuando tú vas a saber quién eres tú. Cuando nosotros nos metemos a evangélico o seguimos a Cristo, es cuando verdaderamente vamos a conocernos nosotros mismos, quiénes verdaderamente somos, porque Dios se ha trazado un diseño especial para usted y para mí, y muchas veces no lo sabemos. Y seguir a Cristo es algo tan hermoso, algo tan simple, pero miren lo que significa simple. Se refiere a algo sencillo, sin complicación, fácil de entender o de hacer. Eso es simple o fácil. Sencillo, sin complicación y fácil de entender. ¿A cuánto les cuesta entender la Biblia? Tal vez usted va a decir amén. A mí también me costaba al comienzo. Pero yo siempre he enseñado que la Biblia se explica ella sola. Y a la medida que tú la vas escudriñando, te vas a dar cuenta lo fácil que es y lo fácil que es poder vivirla. Lo fácil que es poder vivirla. Hay algo que la gente confunde mucho. Yo quiero que hoy te vayas con algo nuevo en tu mente. El evangelio o seguir a Cristo no es difícil, es simple o fácil. Porque es eso, un plan de salvación que Dios me dio a mí y a mi casa. Alguien que lo crea. Es decirme a mí lo bueno que Dios me ha dado a mí. Ese es el evangelio. Ese es Cristo. Y hay algo que está confundiendo todo mundo. O tal vez no lo confunden algunos, pero que sí lo echan en un solo saco. Y eso es lo que está llevando a darle una mala interpretación al evangelio. Y son las aflicciones, las pruebas, las luchas, las dificultades. ¿Quién me va a decir a mí que es fácil usted cuando está en prueba? Cuando usted está en aflicción, cuando usted está en problemado, cuando usted tiene alguna angustia. ¿Quién dijo que eso era fácil? Eso no es fácil. Eso no es fácil. Que a usted le vengan con una mala noticia no es fácil. ¿Qué hacemos nosotros? Creemos que las aflicciones es el evangelio. El evangelio no son las aflicciones. En el transcurrir de nuestra vida vamos a tener aflicciones. Vamos a tener problemas. Seas evangélico o no seas evangélico, van a venir los problemas, van a venir la angustia, va a venir la dificultad. Pero los evangélicos tenemos una esperanza, que Cristo es nuestra ayuda, que Cristo es nuestra fortaleza, que Cristo es el que nos fortalece y el que nos sostiene. Pero sí hay una diferencia. Pero no es el evangelio, no es seguir a Cristo. Amado, yo quiero que hoy la iglesia cambie su mentalidad y diga: no me vienen los problemas porque soy evangélico, me vienen los problemas para yo aprender de ellos. Porque si los problemas, las angustias, las dificultades solo le vinieran a los evangélicos, allá afuera todos fueran evangélicos. Porque los de allá afuera lo que tienen es problemas. Y bastante. Y sin esperanza. Sin que nadie los ayude. Porque usted y yo tenemos problemas. De hecho, Cristo lo dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén.
O sea, tenemos que estar confiados que el Señor ya venció al mundo. Y el evangelio es eso. Fácil, sabroso. Amado, no hay una vida más feliz que la que tenemos los cristianos. Usted nunca se mantiene pelado ni enguayabao. Porque los cristianos nos mantenemos siempre gozosos. A ver, ¿cuántos no se gozan aquí? Todos nos gozamos en medio de la prueba. Por eso es que nos dicen locos, porque estamos pasando por dificultades, pero nos estamos gozando en Cristo Jesús. Y a su nombre gloria. Hablamos solo según los de al lado, según los vecinos, según los esposos, según los que vamos en la calle. Hasta ahí llegó, se metió evangélica y ahora habla sola. Usted habla sola, usted habla con papá. Usted habla con papá. Amén. Ya no hablamos solos. De pronto antes sí, pero ya no hablamos solos. Ya yo estoy aquí, estoy en mi casa, estoy donde estoy, estoy hablando. Y yo voy hablando como si nada. Vea, yo le digo a los hermanos, por favor, tóqueme el hombro cuando yo pase a su lado y yo no lo salude. Salúdeme usted. Porque yo voy tan concentrada con el que voy al lado, con el que va al lado mío, que voy hablando con él como si nada. Y se me olvida lo que va alrededor mío. Y entonces, la pastora ya no me quiere saludar. Ahora se las pica porque tiene una falda blanca ancha. Pero no es por la falda, es porque no lo vi. Porque voy concentrada hablando con mi Padre. Amén. Miren, no hay una vida más sabrosa que la que tienen los evangélicos. Se acuestan sin el desayuno y amanecen con la cena y el almuerzo. Con el almuerzo y la cena. ¿De dónde viene? Del cielo. ¿Quién le tocó la puerta? Los ángeles de Jehová. Amén. Amén, iglesia. Está enfermo y se sana. Ese es el evangelio. ¿Usted cree que ahí hay algo de malo? No, amado, yo no le encuentro nada malo al evangelio. Ni mucho menos seguir a Cristo. Seguir al diablo sí. Y Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Yo solo sé que en Cristo soy más que vencedora. En el nombre de Jesús. ¿Cómo pasar de la carne al espíritu? Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Mire esto, mi hermano, que quiero que ustedes lo aprendan. Nosotros no tenemos un cuerpo donde mora nuestro espíritu. Nosotros tenemos un espíritu que mora en un cuerpo. Ojo, no es lo mismo que yo tengo un cuerpo donde mora un espíritu a yo tener un espíritu que mora en mi cuerpo. Si mi espíritu está por encima de mi carne, yo voy a vivir haciendo lo que Dios me manda. Si usted ve esto, escuche bien, si usted ve esto como la lógica de que si es su espíritu que es mayor que su cuerpo, porque es el espíritu que mora en nosotros, va a estar, ¿por qué? Por encima. Y la carne debe estar como sujeta al espíritu. Cuando nosotros lo vemos de esta manera, lo vamos a ver que las cosas nos salen mejores y son más fáciles. Pero muchas veces le estamos dando a la carne o al cuerpo la categoría que no tiene. Muchas veces estamos creyendo que la carne nos domina. Y yo te voy a decir algo. Tenemos que ver que siempre Dios va a querer tenernos así. Por eso nos manda a buscarle, a amarle. Cuando una persona está en la carne, siempre su pensamiento
se va a ir a pensar lo malo. Siempre va a estar teniendo en cuenta lo malo. Si podemos entender algo tan sencillo como que mi espíritu es el que habita en mi cuerpo, mi mismo espíritu sujeta la carne. ¿Cuántos quieren salir diferente hoy de aquí? ¿Cuántos quieren salir diferente hoy de aquí? ¿Cuántos quieren salir diferente hoy de aquí? Amado, no es difícil. Por encima de mi cuerpo lo hago fácil, porque vivo en el espíritu. Yo sujeto mi cuerpo, mi carne, porque vivo en el espíritu. Amén. Dijo Jesús una palabra que esto es tan tremendo para todos aquellos que creen que el evangelio es difícil. Dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero vamos a leer esa palabra. Quiero que me la proyecten, por favor. Y está en Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28. Dice la palabra del Señor: vengan a mí todos los que están cargados, trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Primera parte. Jesús está diciendo: vengan a mí todos los que están cargados y cansados. Pero ¿qué sucede? Hacemos todo lo contrario. Cuando estamos cansados y cargados, no vamos a Cristo. Nos quedamos en la casa, porque allá es donde yo me voy a tener reposo. Y todo lo que Dios tiene para mí se congela cuando yo entiendo y creo que debo tener a Dios en mi primer lugar. ¿Usted cree que por qué falta tanta gente hoy? A mí me escriben temprano muchos hermanitos: pastora, no puedo ir porque me voy a hacer una diligencia. Pastora, no voy a ir hoy porque, bueno, me tocó trabajar. Bueno, yo sé que cuando las personas tienen un trabajo que de una empresa y ya les tocó, bueno, gloria al Señor, porque aquí la mayoría de los líderes trabajan en empresa y a veces usted por eso no los ve en los servicios. Pero amado, si usted es dueño de su tiempo, tenga algo muy claro: que cuando usted le da el primer lugar al Dios eterno, el Dios eterno le multiplica todo lo que usted tiene y todo lo que usted es, y su espíritu siempre estará venciendo su carne. Y dice la palabra, el versículo 29: llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso en sus almas. Dice: porque mi yugo es ¿qué? Fácil, y ligera mi carga. Mire lo que significa esto. El yugo del Señor es la voluntad del Padre, y su carga es la obra de llevar a cabo la voluntad del Padre. El yugo del Señor es la voluntad del Padre, y la carga es hacer lo que Dios manda. Esto es tan tremendo. No es gravoso, no es imposible, no es difícil. De tal carga es librada por el Señor todos los que le buscan al Señor. O sea, Jesús lo está diciendo claritamente. Él dice: mi yugo es fácil. Mira, iglesia, ¿qué es el yugo? La voluntad del Padre. Jesús es el que está diciendo que su yugo es ¿qué? Fácil. Y su yugo es la voluntad del Padre. La carga es hacer la voluntad del Padre. Y Él dice: es liviana. ¿Sabe qué dice Pablo? Que eso está en Romanos capítulo 6.
10:6 creo. 10:6. Romanos capítulo 10, verso 6, del 10 hasta el 10 dice algo tan simple que dice que la justicia de la fe no es imposible porque no está en los cielos. Vamos a leerlo, por favor. ¿Quién me puede ayudar? Mateo 10, versículo 6 hasta el versículo 10. ¿Quién lo lee? Perdón, Romano 10, 6. Ustedes están despiertos. Romano 10, 6. Sigue hasta el 10. Hasta el 10. Amén. Pablo aquí está diciendo algo. La justicia de la fe no es imposible. ¿A usted le tocó buscarla allá en el cielo? ¿Le toca ir al cielo a buscarla? ¿Le toca bajar allá para ir a buscarla? No. Lo imposible lo hizo Él. Lo posible lo puede hacer usted y lo puedo hacer yo. Y también en Primera de Juan dice de que sus mandamientos no son gravosos. Dice esa palabra. O sea que no son imposibles, no son difíciles. Eso está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pueden proyectarlo, por favor. Dice, sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa eso? Que seguir a Cristo es fácil. Es fácil. Seguir a Cristo es simple. Usted sabe lo hermoso que es usted saber que usted va con Cristo al lado suyo. A ver quién saca pecho. Amado, cuando usted sigue a Cristo, usted debe ir tan confiado que aunque caigan miles y 10,000 a su diestra, a usted nada le toca. Porque Cristo va ahí y Él es escudo alrededor nuestro. Dice su palabra. ¿Usted cree algo difícil ahí? ¿Usted ve algo difícil en el evangelio? Ojo, que les estoy explicando. El evangelio no son las pruebas, no es la aflicción, no es la angustia. El evangelio no es nada de eso. El evangelio son buenas noticias de salvación. ¿Y sabe cuál es esa mejor noticia? Que a ti y a mí no nos costó nada. Que al Padre sí y al Hijo también. Dolor, tortura. A usted y a mí no. La tenemos gratuita, dada por Él. Entonces no podemos confundir el evangelio con las dificultades y los problemas que no solamente tenemos los evangélicos, sino que lo tiene todo mundo. Al contrario, usted tiene que ser un portador para usted decir, mira, la vida más fácil es la que tienen los evangélicos. Porque verdaderamente esa gente, aunque estén problemada, uno no sabe ni cómo, pero salió del problema. Ellos no lo saben, pero yo sé que usted y yo sí lo sabemos. Que usted está enfermo y no tiene ni una pastilla. Me acordé de algo que a mí me pasó. Siempre me acuerdo cuando hago eso. Amado, da risa, pero fue algo de impresionante. Mi hijo tenía 12 años. 12 años, el pastor Andrés. Mi hijo estaba con una fiebre impresionante.
Amado, yo siempre soy de las personas que me gusta tener medicamentos, la pastilla ahí, porque uno no sabe a una medianoche qué pueda pasar. Y uno pues debe siempre tener ahí pues la pastilla. Amado, mi hijo estaba hablando, delirando de la fiebre que tenía tan alta y tan mal que yo veía a mi hijo, y era, ponga usted, en la madrugada. Y yo no tenía nada que darle. Yo salí buscando y no tenía nada que darle. De repente venía, yo veía a mi hijo y mi hijo temblaba. Yo estaba apurada con mi hijo. Y figúrese usted, ahí, yo les iba a decir el consentido de la casa de mamá, pero se fue. Amado, está grabado, ¿verdad? Oiga, y yo llego donde mi hijo, yo lo oraba, pero el desespero era muy grande de ver a mi hijo cómo temblaba. Y yo salgo corriendo y me acuerdo que yo tenía un potecito así, y yo voy al potecito, encuentro una acetaminofén. Y yo dije, ay, gracias, Señor. Cojo el vaso de agua y se lo llevo a mi hijo a la cama. Cuando yo llego a mi hijo a la cama, que yo, amado, pasó lo que usted no puede ni imaginarse. La chavada más grande que puede hacer una mamá en medio de una angustia. Me tomé yo la pastilla y no se la di a mi hijo. Amado, yo llego y llamo a mi hijo y le digo, papi, amado, me tiro la pastilla, me tiro el agua. Cuando yo, ay, Dios mío, yo quería meterme el dedo para sacarme la pastilla, pero ya se había ido. Esto es tremendo, amado. Y esto no es una broma, esto es una realidad que le pasó a esta chavita. Pero ¿sabes qué? Te digo algo. Era un plan de Dios para mostrarme su gloria. Me dio tanta impotencia, tanto dolor, que yo lo que hice fue que me arrodillé, me postré. Mi hijo temblaba, amados, y hablaba cosas raras, o sea, como si estuviera convulsionando así. Y yo lo que hice fue que me arrodillé, lloré, me postré, le coloqué las manos a mi hijo. Cuando yo le coloco las manos a mi hijo, llorando pero con un dolor. Yo sé que nosotros a veces lloramos aquí, pero no lloramos con dolor, sino lloramos porque amamos al Señor, conocemos lo que Él es, queremos adorarlo, y eso se nos viene lágrimas. Pero en esos momentos yo lloraba, era de dolor de ver la condición de mi hijo y de lo que yo había hecho. Pero mire lo que hizo papá. Cuando yo le pongo las manos a mi hijo, amado, eso fue algo impresionante. Mi hijo inmediatamente, era como si hubiese sido así. ¿Sabían ustedes que este varón es ungido por el Espíritu Santo, por la misericordia de Dios? Denle un aplauso al Señor por eso. Oiga, el Señor lo ha salvado hasta cuando estaba aquí. Pero el Señor lo ungió. Y no es un sueño, una realidad. El Espíritu Santo. Amado, cuando yo le pongo mis manos, automáticamente quedó serenito. Para la gloria de mi Dios, se le quitó inmediatamente la fiebre, sudó y se le quitó todo. Usted y yo no entendemos, ni yo menos, cómo me pude haber tomado esa pastilla. Pero yo sí sé qué fue lo que pasó. El Señor me dijo, yo quería glorificarme. Y si se hubiera tomado la pastilla, no se hubiera glorificado a Dios como lo glorifiqué después. Ese es el evangelio. Ese es el Cristo que yo sigo. ¿Y sabe qué es lo que hace Satanás? Matarte, destruirte, meterte pensamientos que no debes meterte en tu mente. Entonces es más difícil seguir a Satanás que a Cristo. Por eso su boca nunca más va a decir, seguir a Cristo no es fácil. Usted va a decir, seguir a Cristo sí es fácil, porque usted sabe lo hermoso que es que usted esté con Cristo.
Dios mío, yo no me alcanzo ni a entender eso. O sea que yo sé que seguir a Cristo, lo tengo todo. Lo tengo todo. Por eso yo sigo a mi Cristo hasta el día que Él venga y me lleve a su presencia. Amén. Porque después de allá voy a estar mejor. ¿Cómo les dije que era el título? ¿Cómo pasar de la carne al espíritu? Y yo les voy a decir algo. La carne es un enemigo, pero bien grande, amado. Bien grande. A veces yo, no lo dice la Biblia, pero yo estudiando, he sacado yo, por favor, no vayan a creer que no, que la pastora dijo que esto lo dice la Biblia, no. Que para mí la carne es el enemigo más grande que tenemos los cristianos. Para mí. Mire algo, la carne es tan mala. Usted puede estar 20 años sujetando la carne. 20 años sujetando la carne como cristiano. En un minuto que usted se descuide y la carne tome ventaja, puede usted perder lo que por años ha construido. ¿Cómo será tan grande el enemigo que tenemos en nosotros mismos? Por eso es cuando, oiga, que cuando la palabra dice, ojo con el enemigo con que tú duermes, no vaya a creer que es la mujer suya, su esposa. No vaya a creer que es el esposo. Cuando la palabra le dice, mira con el enemigo con que tú estás durmiendo. ¿Cuántos enseguida miraron? Ojo contigo. No es con él, no es con ella, es con esta. Amado, qué tremendo. Pero si nosotros nos descuidamos, ojo, ella en un minuto puede, la carne puede hacer tanto daño que todo lo que nosotros hemos hecho durante 20 años se acabó. ¿Qué es la carne? ¿A qué te lleva? ¿Sabe qué te lleva a la carne? Al pensar todo negativo hacia lo de Dios. A decirte a ti, estás perdiendo el tiempo. Mírate cuánto tiempo llevas en la iglesia. Nada te ha pasado bueno. Tú mismo sientes como la lucha tremenda que está ahí. La carne nunca te va a dejar, jamás. Pero nosotros sí podemos sujetarla en el nombre de Jesús. La carne te lleva siempre a los pensamientos malos, a pecar. La carne comienza a trabajar tan feo, amado, en la vida de un cristiano, a ponerle deseos, a ponerlo a mirar, a codiciar lo que no debe codiciar, a pensar lo que no debe pensar. Muchos hogares que se están destruyendo porque aquella persona en su mente tiene, todo lo que tiene es problema, negativismo, todo lo que se mira es lo malo. Y a veces se lucha por eso. A veces se llora por eso. ¿Cómo podemos vencer la carne? Sencillo. Teniendo pensamientos del Espíritu. ¿Cómo puedo vencer la carne? Sencillo. Sencillamente podemos vencer la carne teniendo pensamientos del Espíritu. Ojo, no en el Espíritu Santo, sino en nuestro espíritu. Porque van a llegar los malos pensamientos. Te van a llegar cosas a ti, a tu mente, para destruir tu familia,
para acabar con alguien. Usted cree que, mire, es algo tan tremendo, amado, que uno ve las noticias, y uno dice, wow, ¿cómo puede pasar esto? Con niños, con niñas, con personas que hacen tanta maldad. ¿Sabe que esa es la carne? Cuando la carne activa todo su pecado, ¿sabe qué opera? Demonios. ¿Por qué cree usted que una persona tiene el coraje, como lo que vimos en las noticias, de ese amigo que mató a su amigo? Posteriormente que lo mata, le mocha la cabeza. Y no con eso ya pues lo mochó y quedó ahí, no que cogió y la tiró, la lanzó y siguió con el cuerpo haciendo cosas terribles. Esa es la carne. En su humanidad de carne, de pecado, amado, ¿qué hace? Legalidades totales que se le dan a los demonios. Eso no está solo. Por eso usted, cuando le llegan esos choques de ira, de celo, de frustración, de peleas, pídale al Señor: Señor, ayúdame. Porque Él dice, llevando todos los pensamientos, ¿a dónde? Cautivos a la obediencia de Cristo. ¿A usted le puede llegar malos pensamientos? A todos nos van a llegar. Pensamiento de venganza, amén. Pensamiento de ira, amén. Esa es la carne. Pero usted debe de ¿qué? Sujetarla. Señor, ayúdame. Por favor, perdóname. Todos fallamos, iglesia. Todos nosotros. Vuelvo y les digo, no crea que usted es un pecador. Jamás se crea pecador. Porque un pecador Dios lo mira de lejos. Usted falla. Sí, fallamos como humanos, pero pecadores ya no somos. Usted no puede creerse que usted todavía es una pecadora o un pecador. Porque un pecador y una pecadora es los que todavía viven sin temor a Dios. No tienen arrepentimiento. Pero cuando nosotros fallamos, nos sentimos con dolor. ¿Saben por qué? No porque la carne le duele que usted falló, sino su espíritu. Su espíritu, ni siquiera el espíritu de Dios. Porque el espíritu de Dios, aunque se pone triste, se contrista, amado, si usted no se arrepiente, sale. Porque Él no puede habitar en un cuerpo de pecado. Pero la carne comienza a actuar de tal manera, amado, que yo digo, Dios mío, cómo se está destruyendo el hombre a sí mismo. Vea, yo no sé, pero yo cada vez que veo noticias, cada vez que veo cosas, yo le digo, Señor, ven pronto, por favor, llévanos. Yo no le veo sentido a nada en este mundo, a nada, amados. A nada. No hay nada que usted pueda decir, ay, yo me pinto. No, porque si usted hoy se pinta haciendo algo, llega el que nunca ha trabajado para usted adquirir lo que tanto se mató y se lo quitó. Así de fácil. ¿Cómo podemos vencer la carne? Sencillo. Pensando en el espíritu. Cuando dejamos que el espíritu gobierne nuestra carne, nuestros deseos, ahí comenzamos a cambiar nuestra forma de vivir. Esa es una señal de que sí podemos pasar de la carne al espíritu. La carne sola, ojo, amado, lo que les voy a decir. Usted no se ponga para usted cambiar. Usted no se ponga a luchar contra su carne. Porque ese es un error muy grande que nosotros los cristianos estamos cometiendo.
los cristianos estamos cometiendo el error más grande de nuestras vidas, y es luchar con nuestra carne. Luchar con nuestra carne. Mira, yo no paso por ahí, porque si yo paso por ahí, de pronto mi carne, como es débil, se va a querer quedar ahí. No debe ser así. ¿Sabe qué es lo que nosotros debemos hacer? Alimentar a nuestro espíritu, que cuando mi espíritu esté bien alimentado por el Espíritu de Dios, yo voy a poder pasar por ahí, por donde quiera, y nada me hará caer, porque la carne está sujeta al más grande, que es al Espíritu. Amén. Pero no hacemos así. Lo que comenzamos es a sujetar la carne, a reprender. Sujétate carne, sujétate carne. Oye, si hay un hermanito que es débil, era débil cuando era cristiano, cuando no era cristiano, porque le gustaba ser bendecido o amable con las mujeres. Vamos a poner así para no decir otra cosa. Era muy amable con las mujeres de la calle, pero con la de la casa no. Ya me entendieron, ¿verdad? Ya me entendieron. Los varones, los hermanos, que de pronto con las mujeres de la calle eran muy amables, pero la de la casa no. Amado, si usted sabía, si usted sabe que usted tenía esa debilidad, usted hoy tiene que saber que usted tiene que alimentar a su espíritu. No que usted va a decir, pasó la mujer. Vamos a suponer que esa tiene 90, 60, revienta. Y a lo que pasa, arrepiéntete que Cristo te ama. La muchacha ni la escuchó. Él nada más miró para verla. Y desde acá le dijo, arrepiéntete que Cristo te ama. Carne, sujétate. Reprendo al diablo. Sujétese usted y reprenda lo que está ministrando en su vida, porque usted lo que tiene que hacer es alimentar a su espíritu, que cuando usted alimenta a su espíritu, a la carne automáticamente ya está sujeta. Usted puede pasarle las miles de mujeres que estén por ahí, que ya no sean revientas, sino 90, 60, 90. Así es. Yo no sé si será 90 o 60, pero por ahí va. Ustedes me entienden. Amado, que a usted no le hace nada, porque usted tiene su espíritu, su carne, perdón, sujeto a su espíritu. Ojo, a su espíritu, no al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no se sujeta a nadie. Nosotros tenemos que sujetarnos a Él. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, amado. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? En oración, en ayuno, en leer la palabra, en estudiar, en clamarle al Señor. Le estamos dando alimento a nuestro espíritu, en venir a congregarnos. Cada vez que usted viene a congregarse, iglesia, usted está haciendo algo por usted mismo, para usted mismo, por su espíritu. Está alimentándole, está echándole gasolina. Cada vez que usted viene a congregarse, oiga, por eso es nuestro mayor consejo, iglesia, no deje de congregarse. Si usted nada más viene los domingos, pídale a Dios que le dé un medio de transporte, pídale a Dios que le ayude, no para que solo venga los domingos, sino también los días de semana. Dígale, Señor, ayúdame, porque Cristo viene pronto, iglesia, y usted sabe que debemos estar preparados. Tenemos que estar preparados. Muchas veces hay muchas personas, amados, que de pronto muchas personas lloran, amados, porque yo he visto. Mira, vi una vez un muchacho, un joven, llegó a mí y a pedir un consejo, y él lloraba y él me decía que él quería salir de la droga.
que él quería salir de la droga, pero no podía. Era duro, era difícil. Y él luchaba para salir de eso. Él decía que era a veces lo más que podía, ¿cómo le digo? Lo que más podía resistir de dejar de consumir eran 2 días, lo que más duró. Porque era un desasosiego, algo que parecía que su alma, su vida se le estaba acabando. O sea, tremendo, amado. Porque él decía, no tengo vida, no tengo vida. Vea, él me decía, pastora, vea, yo prefiero que me den la droga antes que un plato de comida, aunque yo tenga hambre. Porque la droga le quita el hambre y lo hace sentir pleno. Tremendo, amado. Usted sabe cuántas personas, no vamos a hablar de jóvenes, de caballeros, aunque en la carne los está llevando tanto a la pornografía. Y no solamente vamos a hablar de los varones, sino de las mujeres. ¿Y sabe dónde te está llevando la pornografía? A la destrucción. ¿Y sabe qué es eso? La carne. Te está poniendo el deseo, te está llamando, y tú quieres que no lo veas y lo pasa y ahí está, pero terminas viendo lo que no quieres ver y haciendo lo que no debes hacer. Y usted cree que con usted reprenderlo, usted sabe cuántas personas han orado, se han arrodillado para ser libres de la carne, se han parado de ahí y han ido a pecar. Muchas, porque lo estamos haciendo de la manera incorrecta. Señor, aquí estoy, por favor, yo quiero que esta carne hoy se sujete. Alimenta tu espíritu. En el nombre de Jesús. Usted tiene que sujetar, porque más el que está en mí que lo que tú quieres que yo haga. Y esa palabra es verdad. Se oye muy bonito, pero no te va a funcionar si no se hace como se debe hacer. A sujetar la carne en ayuno, en oración, en palabra. Ahí se sujeta la carne. Porque muchos lloran. Mira, amado, muchas personas quieren avanzar, pero sienten como cuando alguien los empuja al pecado. No quieren pecar, pero no saben ni en qué momento son empujados al pecado. ¿Quién cree usted que los está empujando? ¿Satanás? No. La carne. La carne es la que te está empujando a que peques, a que hagas lo que no debes hacer. Hay una palabra en Romanos capítulo 7, versículo 19. Vamos a leer esa cita, con esa concluyo. Romanos 7, 19. Amado, esta palabra es tan tremenda porque mire lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en Romanos 7, 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. O sea, no es tu espíritu, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo, ¿me van siguiendo en acá? ¿Me van siguiendo acá? Por favor, vayan siguiéndome. ¿Por dónde me quedé? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley,
que el mal está en mí. ¿Dónde? Aquí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mire esto. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Miserable de mí. Hace una pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero mire ahí esto, que aunque la carne sea muy fuerte, el enemigo más grande que podamos tener, se sujeta a Cristo. Y mire lo que dice el versículo 25. Mire lo que dice Pablo. Ay, gloria a Dios. Dice, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor mío. Diga usted, Señor suyo. Yo digo mío, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna, el capítulo 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Wow, la carne puede ser mucho su enemigo, pero por encima de esa carne, gloria damos al Padre por nuestro Señor Jesucristo, que nos hace vencer todas las obras de la carne. Eso fue lo que dijo Pablo. Pablo tenía una lucha. No es usted ni yo solamente. Él también la tuvo. Ellos también la tuvieron. Pero Pablo dice algo. Pablo se confrontó. Pablo dijo, miserable de mí. O sea, era una lucha fuerte. Él quería hacer algo que no lo dejaba la carne. ¿Cuántos aquí han luchado por venir a la iglesia y no han venido? Pero no han venido no porque sea imposible, sino porque no han querido. Tomaron la decisión de no, mejor me quedo aquí en la casa. Mejor, igual que yo vaya a la iglesia, que yo no vaya a la iglesia, eso no me va a decir que yo no voy a seguir a Cristo. La Biblia dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y más cuando tú sabes que aquel día se acerca. Yo voy a la iglesia los miércoles, los viernes. Bueno, con un domingo que no vaya, yo no creo que eso sea malo. Para la pastora será malo, pero para Dios, tú sabes, Señor, tú entiendes todo. ¿Y quién les dijo a usted que Dios no lo sabe todo y lo entiende todo? Si Él es el que sabe y lo entiende todo. Pero así Él mismo te está diciendo a ti, yo sé y yo lo entiendo y yo lo sé, pero yo también te dejé a ti el manual de cómo tú debes vivir. La decisión que tú tomes no depende ni de Dios, sino de ti. Lo que tú quieres ser mañana no depende de Dios, sino de ti. Lo que tú quieres ser no depende de Dios, sino de ti. ¿Cuántos quieren ser salvos? No depende de Dios, sino de ti. Ya la salvación ya fue establecida. Ya la salvación, ya a ti no te costó ni a mí tampoco. La salvación, supongamos que aquí tenemos un poco de manzana. Y estas manzanas son la salvación. Ya están aquí. Ya está aquí el plan. Ya aquí está todo. Ahora, para yo poder ser salvo, debo tomar una manzana.
Dios no va a coger la manzana y te va a decir, toma, aquí tienes la manzana, cómetela, cómetela, cómetela. No. Dios te dice, aquí está mi plan de salvación. Es mi hijo. Yo lo entregué. Yo lo di. Ahora tú tienes que seguirlo a Él, hacer como Él manda, vivir como Él quiere, para que tú veas que tú vas a ser salvo. Así de fácil. Así. La salvación se pierde. Claro. Claro que se pierde. No por culpa de Dios, sino tuya. Así. Porque si Dios te dice, este es el camino que debes caminar para que tú puedas ser salvo, Dios no te la está quitando ni te está diciendo, mira, salte de para acá, échate para acá. No. Si tú sabes que si te sales del camino, te vas para donde no debes irte, tú debes de tener claro que ya la salvación no la vas a tener. Si te saliste del camino de Dios, si estás haciendo lo que Dios no le agrada, si estás viviendo como la carne te manda que vivas, con los deseos que tú quieres hacer, con las conductas con que se quiere vivir, porque yo quiero ser salvo, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios convierta a mis hijos, yo quiero que Dios convierta a mi esposo, pero que no me diga nada a mí. Así son muchos. ¿Usted quiere que su esposo sea salvo? Sí, claro. ¿Usted quiere que sus hijos sean? Sí, sí. ¿Usted quiere ser bendecido? Amén. Pero ya, hasta ahí. Tú puedes hacerlo sin que yo tenga que andar haciendo nada. Pero la ley de Dios no es así como tú piensas. La ley de Dios es decir, tú haces, ya Dios hizo, tú haces y Dios sigue permaneciendo ahí. Esa es la ley de Dios. Por eso hay muchos consejos bíblicos. Tanto en Deuteronomio dice, mira, yo he puesto delante de ti el bien y el mal, capítulo 30, versículo 19. Y dice el Señor, pero escoge tú el camino del bien para que tú vivas. Y en Apocalipsis también lo dice. Y en Romanos también lo dice, Romanos 8. Romanos 8 habla de todo lo que es vivir en la carne, el pecado. De lo que es. Entonces, yo tengo que tener claro que para yo alcanzar lo que Dios me ha dicho o lo que Dios quiere darme a mí, aparte, ojo, no estoy hablando de dones, porque los dones sí son tuyos y ya. Dios te los entregó. Y eso es lo que muchas personas confunden, la salvación con dones. No tiene nada que ver la salvación con dones. Los dones son tuyos. Dios te los dio. Si tú te apartas, te vas con ellos para el mundo. Ojo. Pero ya en cuestión de salvación o que Dios esté contigo es a otro nivel. Porque así lo dice Mateo 7:21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? Lo proyectaron, sino el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. O sea que para yo ser salvo debo hacer la voluntad de mi Padre. Si me aparto de ella, pierdo todo. Y no porque Dios te quitó la salvación. Ojo, Dios no te quita la salvación. La salvación la pierdes tú solo, porque Dios no te la quita. Tú la pierdes si no la cuidas, si no te mantienes con ella. Por eso Jesús, orando por sus discípulos, dijo: Señor, yo te pido no solo por estos, hablando de sus discípulos, sino por todos los que han de creer en ellos por tu palabra. Amén. Así que vamos a concluir. Para poder nosotros pasar de la carne al espíritu, debo pensar que el evangelio es fácil o simple. Eso es todo. ¿Cómo quiere usted pasar de la carne? ¿Cómo es? Fácil.
pasar de la carne al espíritu es tan fácil como esto. Saber que el evangelio es fácil, o sea, simple, no te cuesta, está ahí a la mano, está Dios contigo, está Dios para bendecirte, está Dios para ayudarnos, está Dios para salvarnos, está Dios para darnos todo por su gracia y su misericordia. Lo fácil que es seguir a Cristo y pasar del espíritu, de la carne al espíritu. Creer que el evangelio es fácil, que nada es imposible, que tú puedes, porque ya lo imposible lo hizo Dios. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies.